Y bueno, pues vamos a entrar inmediatamente con un especialista que nos da mucho, mucho gusto tenerlo, que ya hemos tenido comunicación en otro momento con él, que es el doctor Carlos Peinador Sánchez, oceanólogo, maestro en ciencias y en oceanografía costera. Y bueno, él es doctor en medio ambiente y desarrollo y lo hemos invitado también porque una de sus principales áreas de trabajo son el manejo de las zonas costeras y las políticas públicas en materia ambiental, particularmente de mares y costas. Y bueno, pues lo hemos invitado pues porque queremos seguir ahondando en este tema que pues ya varios diarios, varias instituciones académicas, la UNAM, hemos estado dando un seguimiento, pues está explicando, y en otras partes del mundo, otros científicos, por qué la furia de Otis, por qué pasamos de una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, y bueno, tuvo esta devastación que ahora en la mañana, pues en comparación con lo que se vivió en Katrina, con el huracán Katrina, pues bueno, el presidente hablaba de más de 2,000 fallecidos, y acá pues la cifra es lamentable lo que ha ocurrido, pero la cifra pudo haber sido mayor. Es lamentable, insisto, y todo lo que está por venir, pero bueno, ya estaremos también aquí con esta información con el doctor Carlos Peinador, que ya está aquí con nosotras y nosotros. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias que nos estás acompañando. Y pues justo estamos aquí platicando con la audiencia y compartiendo sobre la furia de Otis, cómo pasó de una tormenta tropical. Nadie sabía, incluso se estaba desarrollando en el puerto de Acapulco, pues por ejemplo, esta convención internacional de minería que tenía a miles de estudiantes, de empresarios, de académicos, muchos de ellos de la UNAM, muchos, y los tomó a todos por sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo podemos explicarle? Yo te decía ayer, pues con manzanitas a la audiencia, esto que hemos escuchado, que responde al fenómeno del niño, pero ¿qué es esto? Y que responde también a este cambio climático y a qué se debe todo esto y al calentamiento también que está habiendo en los océanos, pero ¿cómo explicarlo, doctor Carlos? Sí, bueno, pues son fenómenos complejos. Los fenómenos meteorológicos y oceanográficos son fenómenos complejos. Sin embargo, se ha trabajado en los últimos años y ya con el poder de cómputo que tenemos en modelos que hacen bastantes buenas predicciones. O sea, hoy en día más o menos tenemos buenas predicciones. Sin embargo, no tenemos predicciones totalmente exactas y totalmente precisas. Como bien dices, en menos de 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5. Esto le llaman intensificación rápida de los huracanes. Es un fenómeno que ya se ha detectado. Patricia, por ejemplo, en 2015 pasó algo semejante, nada más que Patricia, ya cuando entró a tierra ya no estaba en categoría 5 y además entró en zona despoblada. En efecto, el cambio climático que representa un calentamiento del océano, entre otras cosas, y el fenómeno del niño, que es un fenómeno más o menos cíclico de cada 2 a 7 años, también representa un calentamiento en el caso del Pacífico Oriental, digamos, en las costas de América del Pacífico. ¿Qué importancia tiene el calentamiento del océano? Bueno, los huracanes o los ciclones tropicales en general se alimentan, digamos, de la temperatura del mar. Entonces, si el mar está más caliente, eso permite mayor evaporación. Es como la gasolina de los huracanes. Entonces, si tenemos un océano más caliente, cuando digo más caliente puede ser 1 o 2 grados nada más, pero es toda una capa enorme de agua que está más caliente y es como tener un tanque de gasolina para que, para que tenga, digamos, baterías el huracán. Entonces, ahorita sí tenemos una combinación. Si vemos las anomalías de temperatura, es decir, qué tan más caliente de lo normal, entre comillas, está el mar, pues lo que tenemos es un poco por el calentamiento global y luego el fenómeno del niño, que sí tenemos este año fenómeno del niño. Básicamente el Pacífico tiene una alberca, digamos, de agua caliente, pero que está en el occidente del Pacífico, ¿no? En Australia, digamos. Y en Perdón, América, ahí, doctor sí, Carlos, una pregunta aquí en esto del fenómeno del niño que se repite, de que nos decías cada 1 o 2 años. ¿Esto qué de 2 a significa? 7, más o menos, es Ah, el perdón. ciclo.
Ujú. ¿Qué significa, bueno, qué es esto del fenómeno del Niño y por qué se repite con este ciclo de periodicidad? Bueno, no tenemos muy claro por qué la periodicidad. Tenemos identificada porque sí medimos la temperatura del océano y sabemos que esto ocurre. El fenómeno es básicamente el agua caliente del Pacífico que normalmente está del otro lado del Pacífico, del lado de Australia. Y lo que la mantiene ahí, esa alberca, digamos, de agua caliente o esa parte caliente del mar, son los vientos que soplan de este a oeste. Son los vientos que normalmente están soplando sobre el Pacífico y es como si soplaras por encima de un vaso de agua y tú puedes ver cómo se acumula un poco el agua en el otro lado del borde. Si tú le soplas a la parte de arriba de un vaso de agua, vas a ver cómo un poquito del agua se acumula del otro lado. Eso es lo que mantiene, esos vientos mantienen el agua caliente, digamos, del lado de Australia. Cuando se debilitan esos vientos, que esto ocurre cada 2 o los ciclos no están muy bien definidos, puede ser cada 7 años. Es como si dejaras de soplarle y se regresa el agua. Entonces todo el agua caliente a nivel del Ecuador se va hasta el lado oriental, hasta América, y digamos que choca con la costa y se desparrama toda esa agua caliente tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces tenemos aguas más calientes. Eso está ocurriendo este año. Y aparte con un poquito que le agrega el cambio climático, pues digamos que este huracán tenía mucha gasolina disponible. Ahora, el hecho de que esté disponible la gasolina, pues no quiere decir que a fuerza se va a intensificar. Y las predicciones, pues fueron muy buenas en trayectoria. De hecho, las predicciones ya se sabía por dónde iba a llegar, pero lo pensaban como tormenta tropical. Se intensificó muy rápido. Digamos que todos los modelos no pudieron predecir con suficiente anticipación esta fuerza que iba a tomar el huracán. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, que tiene, digamos, unos 20 modelos corriendo y digamos que comparan todas las predicciones de los modelos, lo que decía todavía, mira, el martes todavía a, la, a las 4 de la tarde, todavía no estaban claro que iba a tomar esta fuerza. Se intensificó muy rápido, en 12 horas. Entonces, bueno, estos fenómenos pueden seguir ocurriendo. Seguramente es muy probable que ocurran fenómenos de este tipo en el futuro. Perfecto, justo era esta otra pregunta que teníamos, si lo vamos a ver cada vez más seguido, si esto del calentamiento de los océanos ya va a ser una tendencia que es difícil revertirla por esto, incluso del cambio climático que estamos viviendo, o solamente es un hecho atípico y aislado y que no se va a repetir, doctor Carlos. Mira, los expertos internacionales todavía están discutiendo para decir de manera conclusiva. Tú sabes que en la ciencia somos muy reacios a decir cosas de manera muy concluyente, pero sí es muy probable que estos huracanes se empiecen a ser más frecuentes, ¿no? Es decir, que los huracanes, estamos en temporada de huracanes, esto pasa todos los años, pero es muy probable que pueda haber más fenómenos de este tipo en el futuro. No lo podemos asegurar, pero es probable que eso ocurra. Y aquí yo creo que debemos ver las dos componentes del manejo de riesgos, Ujú. porque una es como todo riesgo, como un incendio, como cualquier otro evento que pudiera ser catastrófico, tenemos la prevención. Entonces hay que trabajar en la prevención y otra en la mitigación de los riesgos. Entonces, los peligros naturales ahí están y esos no los podemos controlar. Los peligros naturales no los podemos controlar, ni los temblores, ni los huracanes. Pero lo que sí podemos bajar es la vulnerabilidad. Ujú. Y la vulnerabilidad tiene que ver con qué ponemos en los lugares donde hay peligros. Entonces, el problema que tenemos es que cada vez tenemos más desarrollos en la costa. Viste las imágenes, los hoteles están en la orilla de la costa, todo el desarrollo en la orilla. Entonces, debemos ser un poco más precavidos y digamos, retraernos un poco hacia atrás de la costa. Porque lo que sí está documentado es que cada vez son más destructivos o se destruyen más cosas, pero no necesariamente porque haya tantos huracanes tan destructivos, sino porque cada vez tenemos más cosas en la costa que se pueden romper. Entonces es como si ya sabes que por ahí va a pasar el agua, pues no pongas ahí las casas. Habría que tener unas políticas de desarrollo urbano costero que fueran más preventivas, ¿no?
Porque claro que ahorita hay un montón de acciones y, como tú dices, se vuelca todo el gobierno a remediar, pero para prevenir habría que tener una visión de largo plazo de ver dónde ponemos nuestros desarrollos costeros y no ponernos en zonas de riesgo. Sí, clarísimo, doctor Carlos. Y sobre todo, por ejemplo, hemos visto en varias playas cómo prácticamente ya los hoteles nacionales y transnacionales, sobre todo, van avanzando cada vez más hacia el mar, hacia el mar, hacia el mar. Y bueno, pues frente a esto que estamos viviendo, que cada vez, como dice usted, es muy probable que esto se vaya haciendo cada vez más intenso, pues tenemos que prevenir. Y claro, supongo yo que los planes y programas de estudio de las diferentes universidades del país también tienen que avanzar hacia esto que estamos viviendo ya como humanidad, hacia este cambio climático y pues tener algunas currículas ya distintas de qué vamos a hacer para prevenir esta situación. Pues doctor Carlos, te agradecemos muchísimo y pues estamos en comunicación. Si nos permites molestarte durante estos días siguientes también para ver la evolución de lo que está ocurriendo y las otras, por ejemplo, hoy estamos recibiendo también alguna información de la UNAM y bueno, nos encantaría si nos puedes acompañar nuevamente en otro momento, pues encantados de escucharte con estos análisis, doctor Carlos. El doctor Carlos Peinador es oceanólogo, maestro en ciencias en oceanografía costera y doctor en medio ambiente y desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Al contrario, un placer como siempre. Lindo día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.